La noche en punto. Óigame, Lucas, vamos en unos minutos a hablar de una noticia importante. Toda esta semana y la semana anterior y tal vez la anterior, la noticia internacional fue el despliegue militar de Estados Unidos en las costas, en costas internacionales muy cerca de la costa venezolana. Sí, señora. ¿Cierto? Pero tal vez en los últimos 2 días el tema se ha bajado un poquito. Ayer el régimen de Nicolás Maduro reconoció que el polémico video de la lancha no era inteligencia artificial, pero ahora dicen que los ocupantes de esa lancha no eran integrantes del Tren de Aragua. Pero es que además, esto en el caso de esta lancha rápida, pero es que acuérdese que en un principio decían que esto de los buques, eso era puro humo, que eso no, y después sale Nicolás Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales diciendo, denuncio que hay 1.200 misiles apuntándole a Venezuela. Y entonces de la nada pasamos de que era puro humo a una denuncia de que hay un buque, 8 buques, un submarino nuclear que le están apuntando a Venezuela. Sale el ministro de Comunicación del régimen a decir que esto era un video hecho con inteligencia artificial, pero después sale Diosdado Cabello a decir que no. Que ya no. Lo que pasa es que dice él que no eran miembros del Tren de Aragua. Pero entonces, pues no sé, pasamos rápidamente de una cosa a otra. En todo caso, hoy hubo anuncio de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, señora, ya les vamos a contar en minutos. De momento está llamando y convocando a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron a presentarse este fin de semana en los cuarteles, dice Maduro, para recibir entrenamiento militar y aprender a disparar. Es lo que ha dicho esta tarde en declaraciones al canal venezolana de televisión. 9:02 p.m. Hablemos ahora de un tema que tiene que ver con Estados Unidos, pero esta vez con Colombia. El de la desertificación o, por el contrario, certificación, una decisión que depende netamente, se los decíamos hace algunos minutos, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿A qué se juega Colombia? La medio pendejada de $450 millones anuales, que es lo que Estados Unidos le da a nuestro país para la lucha contra el narcotráfico. No solamente para compra de armamento, para mantenimiento de aeronaves y de otras, sino también pues para temas de inteligencia, de interdicción, que son claves en toda esta lucha contra el narcotráfico. Mateo Piñeros, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado haciendo un lobby esta semana con el director de la policía, ¿cierto? Y el general Cubides, que es el director de las Fuerzas Armadas, el comandante de las Fuerzas Militares, tratando de llevar un mensaje claro al gobierno norteamericano. Y es que Colombia está haciendo todo lo que le corresponde para poder luchar contra el tráfico de drogas. Lo cierto de todo esto es que hay un tema importante, Lucas, o tal vez dos, pasan por la decisión que tome la Casa Blanca. El primero, las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, unas relaciones que desde que llegó Trump a la Casa Blanca pues no han estado en su mejor momento, y pasa por otro tema también que es muy importante, y es el de la cantidad de cultivos de coca que hay hoy sembrados en Colombia. Pero específicamente, Silvia, en el primer punto que usted menciona, cuando usted lee, y como le estaba diciendo, esto es un reporte que realmente se llama un memorando sobre determinación presidencial respecto a principales países de tránsito de drogas o de producción ilícita de drogas. Esto es un informe que es global y en su primera parte lo que hace es nombrar los países donde hay mayor tránsito de drogas o producción de drogas. Este es un informe global y después se va desglosando país por país. Cuando usted lee este informe, hay algo que es muy importante, y es que Colombia, pues en esa lista que yo le digo que es la primera, que es antes de decir si están colaborando o no, si están certificados o no, simplemente determinan los países donde hay mayor tránsito o producción de drogas. Colombia va a aparecer allí porque ha aparecido históricamente en esta lista. ¿Qué pasa? Cuando llegan al capítulo de Colombia, siempre mencionan, y lo ha hecho el informe del año pasado, lo ha hecho el informe también anterior del 2023, es que Colombia es un aliado clave de Estados Unidos en la región. Y es algo que nos decía James Story, quien lo conocemos ahora y hemos hablado mucho con él por ser ex embajador de Estados Unidos para Venezuela, pero que también estuvo durante 5 años al frente de la Oficina Antinarcóticos de la Embajada en Bogotá. Y lo que nos decía es, cuando hablamos de inteligencia, realmente es la inteligencia colombiana la que nos da muchísima más información a nosotros, que realmente lo que nosotros, Estados Unidos, le damos a Colombia.
y por supuesto nosotros somos conscientes de esto y la información que nos entrega la inteligencia colombiana es muy importante, y cuando ponemos esto en una balanza hay más información colombiana que llega a Estados Unidos que de Estados Unidos a Colombia. Entonces esto siempre ha sido muy importante porque el papel que tiene Estados Unidos, que tiene Colombia para Estados Unidos en la región es muy importante. Es muy importante. Claro. Es tremendamente importante. Además, Lucas, en este momento podríamos decir que la lucha frontal que está teniendo el gobierno del presidente Donald Trump en este tema del narcotráfico es contra el régimen de Nicolás Maduro, el cartel de los soles, el Tren de Aragua. Por eso es que mencionaba al comienzo este anuncio que estaba haciendo Nicolás Maduro, porque digamos que todo al final es un rompecabezas y las piezas se van armando en todo lo relacionado con la lucha contra las drogas. Ofrecen $50 millones de recompensa por Nicolás Maduro, por a quienes señalan de pertenecer a este cartel de los soles, entre ellos Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo. Pero, Mateo Piñeros, usted tiene más detalles de qué es lo que se juega Colombia y cuáles son las reacciones políticas hoy cuando estamos a días. ¿Esto qué son? A 72 horas. Sí, porque como le digo, sabemos que sí o sí este reporte se tiene que entregar el lunes, porque por ley el presidente de los Estados Unidos, quien esté en la Casa Blanca, tiene el 15 de septiembre para mandarle este reporte al Capitolio y para hacer público este reporte, que como le digo es un reporte global. Mateo. El lunes vamos a saber si el gobierno Trump desertifica a Colombia en la lucha contra las drogas. Desde el gobierno colombiano han dicho que hay varias posibilidades. Una de ellas es la desertificación con sanciones parciales. Sin embargo, desde el gobierno colombiano también han dicho que los únicos ganadores, si se llega a dar una desertificación, son los grupos criminales en Colombia. Varias reacciones políticas se han registrado por este tema. Una de ellas es la de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Seguramente Colombia debería ser desertificada por el crecimiento de cultivos ilícitos, por la falta de compromiso en el combate al narcotráfico y por la postura del gobierno de Colombia frente al cártel de los soles. Algunos congresistas demócratas le han pedido al gobierno Trump mantener la certificación a Colombia. Aseguran que de lo contrario se pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, también hay que recordar que por el lado de los republicanos han sido un poco más fuertes y han cuestionado en algunas instancias los esfuerzos del gobierno Petro en la lucha contra las drogas. El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo. Creo que deberíamos de estar interactuando con Estados Unidos no sobre desertificar o certificar a Colombia, sino sobre una nueva política de drogas, sobre una nueva política que permita que podamos comprender que nosotros podemos comercializar cocaína en el mundo. Hoy la DEA, el primer enemigo no es la cocaína, es el fentanilo. Hoy deberíamos de pensar una forma inteligente, decirle a Estados Unidos de cómo salir de la hoja de coca de Colombia, de cómo salir de la cocaína, de cómo tener consumos controlados. Y en medio de esta incertidumbre sobre la desertificación o no de Colombia, hoy terminó una visita que hicieron el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, y el director de la policía, el general Carlos Triana, a Estados Unidos. Estuvieron 4 días en ese país. Al finalizar su visita, publicaron un comunicado en el que aseguran que reafirmaron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. 9 minutos, y entonces Gregory Meeks, que es un reconocido, muy reconocido representante norteamericano, es demócrata, le mandó una carta al presidente Donald Trump. Está dirigida específicamente al presidente de los Estados Unidos. Le manda Silvia una carta al presidente Donald Trump, que como le decíamos, este informe por supuesto se llena y está, digamos, enriquecido por los datos de diversas agencias de los Estados Unidos, por supuesto la DEA, por supuesto el Departamento de Estado, pero la decisión finalmente recae en el presidente Donald Trump, y es lo que decía Daniel García Peña esta mañana. Ahora, es importante decirlo, Gregory Meeks es demócrata, Donald Trump pues es republicano, sí. Y le envía hoy una carta al presidente Donald Trump donde le dice algo como lo que yo le estaba diciendo antes de darle paso a Mateo.
y es que podría haber consecuencias para la seguridad nacional de los Estados Unidos si finalmente se toma la decisión, porque hay que decirlo, en este momento no sabemos finalmente cuál va a ser la decisión que se toma, de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. Gregory Meeks es representante demócrata, fue de hecho presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes entre el 2021 y el 2023. Este comité pues se encarga de todo el tema de relaciones exteriores y, por ejemplo, este comité es el que tiene que tomar decisiones en materia de las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Él fue el presidente, es un representante demócrata, tal vez el representante demócrata con mayor peso dentro de esta comisión. De acuerdo. Pero hay una cosa que es importante. Finalmente la mayoría hoy en día la tienen los republicanos. Lo cierto, se envía esta carta abogando porque Colombia se le mantenga la plena certificación, que también es importante decirlo, salvo 1996 y 1997, desde hace, se van a cumplir casi 30 años. 8.000 en el gobierno del expresidente. Claro, con el retiro de la visa del expresidente Samper y demás. Desde 1998 Colombia ha estado plenamente certificada en la lucha contra las drogas. Luego que es viene, importante además, decirlo también. después de eso viene el Plan Colombia. Sí. Entonces, digamos que todo eso ha fortalecido la relación bilateral de Estados Unidos con nuestro país en materia de lucha contra el narcotráfico. En materia de lucha contra el narcotráfico, y como yo le decía, el lunes vamos a conocer este reporte, que es un reporte global y que después se va desglosando país por país la situación. Desde hace varios años, digamos, usted mencionaba 2 puntos que son clave, y es el aumento en el número de cultivos de coca. Son más de 250.000 hectáreas. En los informes pasados esto se menciona, pero como le digo, desde el gobierno de los Estados Unidos ha prevalecido siempre la vital importancia que tiene el rol de Colombia en la región y en la colaboración. Ahora, Lucas, de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Usted se acuerda que aquí en este programa hace algunos meses sacamos un informe de la DEA, en donde la DEA advierte que Colombia no solo es el mayor productor, sino es el mayor exportador de cocaína a nivel mundial? Que eso no es un dato menor. Claro, pero entonces cuando usted lee este informe, los de los años pasados, por supuesto, esto aparece mencionado. Pero acto seguido aparece un argumento más importante para certificar al país en la lucha contra las drogas, y es la colaboración de las autoridades. Exacto. Entonces, usted mencionaba ahorita Venezuela. Decía Marco Rubio en su momento que ellos iban a hacer, digamos, operativos similares en países que no colaboraran en la lucha contra las drogas. Y por eso es que no hay buques en la costa Caribe. Claro, porque es que lo que le digo... Ni siquiera por eso es que no hay buques en el Pacífico. La mayoría de la droga que sale de Colombia lo hace por el Océano Pacífico. Pero allí hay una interdicción gigante de las autoridades colombianas en colaboración con autoridades norteamericanas, entre otras, y por eso es que esos buques gigantescos con submarinos nucleares no están parqueados en el Océano Pacífico, porque Colombia es un país que coopera, que colabora en la lucha contra las drogas. Entonces, esto se mezcla con la carta del representante, donde menciona 2 cosas importantes. 1.000 toneladas de cocaína incautadas en 2024, el 65% de las incautaciones globales, es el argumento que da el representante demócrata, y que el 85% de la inteligencia por Estados Unidos en el Caribe y Centroamérica proviene de inteligencia colombiana. Entonces, estos son los argumentos por los cuales una posibilidad, y lo decía hoy el embajador García Peña, hay 3 posibilidades. En este momento no hay más. O sea, de aquí al lunes va a haber una de las siguientes 3 posibilidades. O se certifica o se desertifica. La primera, desertificación. Exacto. La segunda, certificación plena y se mantiene como desde hace 20 y pico de años. O la tercera, que es una que empieza a aparecer en el panorama, y es una desertificación con excepciones o con waivers, como se le llama en Estados Unidos, y es, se desertifica el país, que pero por supuesto es un golpe, la ayuda económica, pero no se le quitan los apoyos económicos. Entonces empieza a aparecer esa opción como una posibilidad. Hace varios años que Estados Unidos no hace una certificación con waiver, pero pues está por verse qué va a pasar. De momento, lo que le digo, sí toma relevancia el tema, y es que mira la cifra que entrega alguien que es miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, y es que el 85% de inteligencia de los Estados Unidos para el Caribe y Centroamérica proviene de inteligencia de Colombia. 9:15